Si quieres, podemos hablar sobre el divorcio, pero yo quiero quedarme aquí con nuestro hijo. Ion me había gritado durante lo que me pareció una eternidad, pero parecía extrañamente satisfecho mientras exhalaba profundamente. Pensé en cómo responder, pero antes de poder decir algo, nuestro hijo, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Papá, si aún no lo sabes, déjame decirte, dijo nuestro hijo, señalando a la mujer que lo acompañaba. Sus palabras me hicieron sonreír con ironía. Soy Jennifer, tengo 42 años y trabajo como ilustradora freelance. He estado casada con Ion durante 15 años, y tenemos un hijo que está en 8º grado. A lo largo de los años, Ion ha ido de trabajo en trabajo, nunca quedándose mucho tiempo en ninguno. La mayor parte de nuestros ingresos provienen de mi trabajo, que compagino con las labores del hogar y la crianza de nuestro hijo. Comencé a trabajar desde casa cuando Ion tomó trabajos temporales. Aunque era nueva en el trabajo independiente, mis esfuerzos dieron frutos. Rápidamente establecí un ingreso estable y una buena cantidad de proyectos, y ahora ilustro para publicaciones educativas. A medida que David fue creciendo, logré equilibrar el trabajo desde casa con algunas reuniones fuera. Vivíamos tranquilamente como familia, pero la falta de rumbo de Ion me preocupaba. A los 44 años, parecía conforme con ir de trabajo en trabajo, sin comprometerse completamente. A pesar de tener tiempo libre, nunca ayudaba con las tareas del hogar ni con el cuidado de David. Su desinterés por nuestro hijo, que empezaba a enfrentar los desafíos de la adolescencia, me frustraba. David, aunque callado, de vez en cuando ayudaba sin que se lo pidiera, pero Ion apenas parecía notar o ayudar con algo. Recientemente, Ion había estado llegando más tarde a casa, lo cual me inquietaba. En los días en que decía que estaba trabajando, sentía una punzada de desconfianza, como si estuviera haciendo algo más. Su renovado interés en llevar y traer a David del club de baloncesto no me parecía bien. Siempre habíamos acordado que uno de nosotros haría esas tareas, pero de repente, Ion estaba tomando el control. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Hace unos meses, decidí cambiar mi ruta a casa, con la esperanza de despejar mi mente. Mientras pasaba cerca de la instalación de baloncesto de David, vi a Ion cuando no se suponía que estuviera allí. Había dicho que llegaría tarde esa noche por un viaje de trabajo, pero ahí estaba, conversando con una mujer que parecía trabajar en la instalación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras los observaba juntos. Ella me vio y se inclinó ligeramente en reconocimiento. ¿Eres la mamá de David?, me preguntó. A regañadientes confirmé. Ella me agradeció por confiarle a David, y tuvimos una charla superficial. Le pregunté sobre su rol en la instalación mientras intentaba ignorar la tensión entre Ion y yo. La mujer se presentó como Jessica, pero parecía renuente a ofrecer más información sobre su relación con David. Ion parecía ansioso por terminar la conversación. En el camino a casa, permanecimos en silencio. Ion evitaba mi mirada y parecía distante. Su comportamiento, junto con sus noches tardías recientes y la rutina inusual de dejar y recoger a David, profundizaban mis sospechas. Me preguntaba si Jessica estaba involucrada con él. Desde que empezó esos viajes, Ion se había vuelto frío y distante, y cuando le pregunté a David sobre eso, él respondió con irritación. Llevar a nuestro hijo todos los días a la instalación comenzó a sentirse mal. Pronto, mis sospechas se confirmaron. Un día, cuando llegué sin previo aviso, encontré a Jessica visitando más a menudo. Siempre llegaba cuando Ion estaba en casa, nunca cuando yo estaba allí o cuando David estaba cerca. Al verlos charlando en la sala de estar, no tuve dudas, Ion estaba teniendo una aventura. Un mes después, Ion empezó a quedarse fuera hasta más tarde y a irse por días. Cuando bromeé sobre su regreso tarde, preguntando si debía esperar que me engañara abiertamente, saltó de su silla y me miró furioso. Ocúpate de tu trabajo, yo me encargaré de las cosas con David, así que no te metas, me gritó antes de salir dando un portazo. Estaba furiosa. Hablaba como si él estuviera haciendo todo, cuando en realidad me dejaba a mí encargada de todo el trabajo de la casa y el cuidado de David. Mi ira explotó durante una discusión trivial, y David, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó David, notando la tensión. Traté de restarle importancia, preguntándole por qué seguía despierto a esas horas. Salió de su habitación, dudó y luego me contó lo que había observado sobre una mujer llamada Jessica. Él sospechaba que ella estaba involucrada con Ion. David explicó que ella solía acercarse a él en la instalación, y encontraba su comportamiento posesivo. No le gustaba cómo ella había comenzado a aparecer en nuestra casa. Al escuchar esto, confirmé lo que temía, a David no le gustaba la presencia de Jessica en nuestro hogar. Pero el problema no se fue.
después de una reunión con un cliente. Regresé a casa y encontré a Ion y Jessica hablando en la sala de estar. David no estaba allí, se había escondido en su habitación. Entré a la sala, y tanto Ion como Jessica me miraron. Ella me saludó con una sonrisa inquietante. Hola, mamá de David. Me encontré con Ion, así que me invitó a pasar. El hecho de que se dirigiera a mi esposo por su nombre me puso incómoda. Le pregunté sarcásticamente qué significaban sus visitas frecuentes, y ella me explicó con arrogancia que era parte de su trabajo. Luego se puso a criticar la limpieza de nuestra casa, diciendo que estaba acogedora pero necesitaba una limpieza más profunda. Ion no me defendió, al contrario, se rió junto a ella. Estaba claro que se estaba poniendo de su lado. Aunque trabajaba desde casa, no podía evitar sentirme cohibida por el estado de la casa, pero si él hubiera ayudado más, no hubiera sido un problema. Sintiéndome ridiculizada, ya no pude más y me retiré a nuestro dormitorio, abrazando mis cosas. Una mezcla de frustración, tristeza y humillación me invadió. Temía que Jessica estuviera tomando mi lugar en nuestra familia. Incluso después de ese encuentro, Ion y Jessica continuaron mostrando su afecto públicamente, dejándome sin palabras. Más tarde supe que solían encontrarse bajo el pretexto de hablar sobre la educación de nuestro hijo, lo que solo profundizaba mi sensación de traición. Decidida a reunir pruebas, comencé a investigar sus ausencias y encontré evidencia irrefutable de su aventura. A pesar de sus excusas sobre la falta de dinero para ocasiones especiales, encontré recibos de moteles, restaurantes de lujo y tiendas exclusivas en el bolsillo de su abrigo, lugares que había dicho que estaban fuera de nuestro alcance financiero. Estos recibos sugerían que él había llevado a Jessica a esos lugares, no a mí. El dolor por su traición era aplastante, pero me mantuve serena y continué reuniendo pruebas. El divorcio estaba en mi mente, pero decidí esperar hasta que David se graduara de la preparatoria antes de tomar cualquier medida. También me aseguré de reunir suficientes pruebas para asegurar un resultado justo cuando llegara el momento. Pero una pregunta seguía rondando mi mente: ¿de dónde estaba sacando el dinero para su aventura? Al revisar el fondo universitario de nuestro hijo, descubrí que se habían realizado retiros significativos recientemente. El dinero destinado al futuro de David estaba siendo utilizado para los caprichos egoístas de su padre. La traición hacia nuestro hijo era más dolorosa que la traición hacia mí como su esposa. Suprimiendo mi ira, elegí mantener un sentido de normalidad, sin querer que nuestro hijo impresionable percibiera la tensión que se estaba gestando. Cargué con todo yo sola, tratando de no abrumarlo mientras él se concentraba en sus estudios, pero la presión empezó a notarse, y pequeños errores comenzaron a colarse en mis tareas diarias y en mi trabajo. Incluso la señora Smith, una clienta de toda la vida, notó mi agotamiento, ofreciéndome una palabra de preocupación mientras luchaba. Mientras tanto, mi esposo parecía encontrar consuelo en su aventura, mostrando mucho más alivio sin mi interferencia. Tarde o temprano, nuestro hijo David tendría que confrontar la situación que se estaba desmoronando. Sus ojos agudos notaron mi cansancio, y una tarde, se unió silenciosamente a mí en la cocina, ayudándome con la lavandería. Creo que lo entiendo, mamá, dijo suavemente mientras doblaba la ropa. Haz lo que tengas que hacer, no te preocupes por mí. Su apoyo tácito, aunque simple, me conmovió y avivó mi ira hacia el traidor que había violado la confianza destinada al futuro de nuestro hijo. Sabía que la venganza era necesaria. Sopesé mis opciones, considerando si debía contactar a la persona que me había prometido ayudar. Con los puños apretados, hice un juramento silencioso de actuar contra mi esposo y su amante. Entonces, mi esposo me sorprendió con un anuncio: se iría por un viaje de trabajo de una semana, pero comencé a sospechar. Su empresa solo operaba dentro del estado, y él había presumido anteriormente que no necesitaba mudarse. Cuando David mencionó casualmente que un miembro de su club se tomaría una semana libre, la reacción sorprendida de mi esposo me hizo estar más segura de que algo no estaba bien. A pesar de su emoción inicial por el viaje, parecía inquieto, con los ojos pegados al teléfono. Desde que descubrí su infidelidad, había estado controlando tanto a él como a Jessica. Un investigador privado confirmó que Jessica, que trabajaba en la instalación de baloncesto, también tomaría la misma semana libre. Quedó claro que su viaje de negocios era una excusa para una escapada romántica. En lugar de enfrentarlos directamente, planeé un movimiento más estratégico. Pedí ayuda a David y pusimos en marcha nuestro plan. Llegó el día de su partida. Me despedí de mi esposo, mientras que David y yo, con ayuda de algunos familiares, comenzamos a empacar y hacer arreglos. Planeamos irnos mientras él estaba fuera, quedándonos con familiares que también estaban enojados por su traición pero preocupados por el bienestar de David. Para asegurarme de que mi esposo no pudiera acceder a nuestros ahorros,
Transferí los fondos restantes a mi cuenta personal. Mientras empacaba, no pude soportar dejar atrás sus pertenencias. Con el permiso de la señora Smith, organicé que las enviaran a un lugar específico. Unos días después, mi teléfono sonó. Mi esposo estaba en pánico, solicitando dinero durante su supuesto entrenamiento. Me negué. En lugar de eso, lo confronté sobre la cuenta de donde normalmente retiraba dinero. En el fondo, pude escuchar la voz frenética de Jessica, señalando su desesperación financiera. Al día siguiente, David y yo fuimos a una mansión en particular, una propiedad bellamente mantenida. Dentro, encontramos a mi esposo y su amante, sentados en el suelo, pidiéndole disculpas a la señora Smith. Ella, con rostro severo, no solo era una clienta leal, sino también la directora de la escuela de David. Con los años, nos habíamos hecho cercanas, compartiendo luchas personales. Lamento mucho los problemas causados por mi esposo, comenzó la señora Smith, pero sinceramente, es mi hija la que es responsable de todo esto. Resultó que Jessica, quien había acompañado a mi esposo en el viaje, fue interrogada por sus padres sobre un paquete misterioso que había recibido. Sintiendo que la habían acorralado, insistió en que mi esposo fuera con ella, lo que los llevó a regresar antes de lo previsto. Cuando la señora Smith se dio cuenta de que la amante era su propia hija, se devastó, pero en lugar de huir de la verdad, la señora Smith trabajó conmigo para abordar la situación. Señalando las cajas amontonadas alrededor de ella, la señora Smith reprendió a su hija: deberías avergonzarte de siempre querer lo que no es tuyo. Jessica intentó argumentar, alegando que todo era un malentendido, pero la señora Smith no lo permitió. Exigió una disculpa, advirtiéndole sobre las consecuencias. Me volví hacia mi esposo, que había estado de pie en silencio junto a Jessica. ¿No tienes algo que decirme?, pregunté, mi voz tajante. David, que estaba detrás de mí, dio un paso al frente. Ella es solo una pasante en el club, no una verdadera miembro del personal, dijo David firmemente, dirigiéndose a Jessica. Y no vuelvas a intentar ser amigable conmigo. Flirtear con hombres es asqueroso. Mientras David hablaba, quedó claro que Jessica no era la miembro experimentada del personal que mi esposo había creído. El intercambio reveló verdades ocultas, y mientras miraba la cara atónita de Jessica, supe que había más secretos entre ellos de los que había imaginado. Antes de irnos, sentí la necesidad de decirle algo a Jessica. ¿Sabías que yo pago por todo? El alquiler, nuestros gastos de vida, e incluso la matrícula de David. Este hombre, John, ha estado luchando con trabajos ocasionales durante años. ¿Crees que él tiene todo bajo control? John, luciendo pálido, intentó hablar, pero ya era demasiado tarde. Jessica, claramente sorprendida por la revelación, se desplomó en el suelo. Ahora estaba claro que John había estado pretendiendo ser rico, ocultando el hecho de que yo era la principal proveedora, haciéndolo parecer como si fuera solo un hombre flojo que no contribuía con las tareas del hogar. La señora Smith se quedó en estado de shock, devastada por las acciones tanto de mi esposo como de Jessica. Después de que David y yo regresamos a casa, parecía que John había sido echado de la casa de la señora Smith, luciendo derrotado, con Jessica y todas sus pertenencias. Meses después, siguiendo el consejo de la señora Smith, contraté a un abogado competente para manejar el divorcio. Con ayuda profesional, el proceso transcurrió sin problemas, brindándome una sensación de alivio. Supe que el dinero que había reservado para la educación de David podría ser incluido en la demanda de manutención infantil. En cuanto a Jessica, los rumores sobre su aventura se extendieron en el club de baloncesto, lo que llevó a su despido. Al buscar ayuda de sus padres, se encontró sin apoyo, especialmente de la señora Smith, quien no mostró ninguna simpatía por ella. Como resultado, Jessica abandonó a John, desilusionada por la falta de riqueza. A pesar de los intentos de reconciliación de John, ni David ni yo estábamos interesados en hacer las paces. La señora Smith se sentía terrible por el papel de su hija en la destrucción de nuestra familia. Le tomé la mano y le dije: sigamos trabajando juntas. Estoy agradecida por todo lo que la directora ha hecho para ayudarme a encontrar un nuevo trabajo. El trabajo va bien, y la vida con solo David y yo está llena de esperanza. La sonrisa alegre de David me calentó el corazón mientras decía casualmente: el trabajo que haces, mamá, es increíble, estoy orgulloso de ti. Al mirar una revista que mostraba mis ilustraciones, me limpié una lágrima del ojo. Quería seguir persiguiendo mi carrera como ilustradora, pero lo más importante, quería trabajar más duro por mi precioso David. Gracias por ver, y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Quédense asombrados.